Muy buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Quisiera compartir con vosotros un texto que se halla en el capítulo 8 de Marcos. Versículos 34 y 35. Dice así en la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. ¿Sabéis? Jesús está haciéndonos una propuesta. Un estilo de vida está preparado para todos aquellos que son o que somos hijos de Dios, que somos hijos de Jesús o hermanos de Jesús. Todos y cada uno de nosotros somos discípulo de Jesús. ¿Sabéis? Un discípulo es alguien que sigue a otra persona. En el mundo hay muchos maestros, hay muchos gurús que dan sus enseñanzas y tienen seguidores. Vemos como hay diferentes doctrinas y filosofías en este mundo, donde el mundo en general, aquellos que no conocen al Señor, van detrás de esa enseñanza. Vemos como la prosperidad, vemos como la superfe, vemos estos los ámbitos quizás evangélicos, pero vemos como doctrinas como el relativismo, como todos los ismos que no tienen que ver con conceptos absolutos, sino con parcialidades, son los máximos hoy día. No existe un máximo, sino que todos estos relativos se convierten en máximos para cada uno. Y todo depende del que lo mira, todo depende del que lo decide seguir para que se convierta en un máximo de su vida. ¿Sabéis? En el texto que nos encontramos, podemos ver que Jesús, que sería todo este capítulo, estos versículos anteriores, que Jesús ha llegado a un punto crucial en el Evangelio. La popularidad suya se había disparado. Tenía un montón de seguidores. Los discípulos que le seguían veían que de verdad Jesús era alguien diferente. Alguien que tenía mucha gente que le seguía. Por lo tanto, había tocado cima también para los discípulos en cuanto a revelación de quién es Jesús. Era el momento adecuado para el Señor empezar a hablar y a explicar la secuencia de los acontecimientos que irían vendrían por delante. Entonces empieza a decirles que para establecer su reino, Él lo que tenía que hacer es morir por la humanidad. Entonces empezó a anunciarles que sería rechazado por su pueblo, que sería crucificado. Y esto, en un momento de máxima popularidad, no era fácil de entender para nadie. ¿Por qué? Porque primero chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían sobre el Mesías. Para los israelitas, el Mesías iba a ser alguien que iba a ser un guerrero y que les iba a sacar de la esclavitud del pueblo romanos. Ellos no iban a entender como que el Mesías iba a ser alguien que vendría para ser vencido y derrotado. En segundo lugar, no podían entender esto, de que Jesús diese su vida, porque en segundo lugar había tanta gente que seguía a Jesús, que cómo era posible que siguiendo tanta gente, pues Él fuese muerto. Pero sabéis, Jesús conocía bien la fe de su pueblo. Conocía la superficialidad de la fe de cada uno de ellos.
Sabía que muchos de los que le seguían le seguían por interés. Y que más tarde o más temprano le rechazarían, porque Jesús no se iba a ajustar al tipo de libertador, al tipo de Mesías que ellos entendían. Jesús sabía muy bien que para llegar a reinar sobre los hombres pecadores era necesario que diese su vida para poder vencer al pecado. Y esto solamente era posible si lo hacía a través de la muerte y de su resurrección. En el versículo 32 de este mismo capítulo, 2 versículos antes, cuando Jesús dice todo esto, Pedro le dice, pero volviéndose y mirando a los discípulos, en el 32 dice, esto le decía claramente. Entonces Pedro, tomó aparte a Jesús y empezó a reconvenirle para que Jesús no hiciese eso, no pusiese su vida. Entonces Jesús le confronta. Y estas palabras con Pedro le llevan a plantear cómo iba a ser de cara al futuro, cómo tenían que ser la vida de aquellos discípulos que seguirían cuando él ya no estuviese. ¿Entendemos? Él les dice, los está preparando para un futuro. Hasta este momento, Jesús había estado siempre con ellos. ¿Quién era el que había sacado todas las castañas del fuego cuando había habido un problema? Jesús. Jesús había sacado las castañas del fuego a cada uno de sus discípulos. Pero era un momento en el cual había que crecer, había que desarrollarse. No podían seguir como niños a la falda del maestro toda la vida. Así que ellos necesitarían asumir un compromiso mayor con Jesús. Ya no sería tanto ir a la espalda del maestro y que fuese el maestro el que resolviese todo, sino que ellos iban a estar al frente de la obra. Pero para esto, para poder ser discípulos, les plantea una serie de condiciones para ser discípulos, seguidores de Jesús, que tendrían que vivir a partir de ahora. Tendrían que llevar un sistema de vida totalmente diferente del que habían llevado hasta ahora. Y a veces queremos conseguir muchas cosas sin arriesgar mucho. Queremos conseguir grandes bendiciones sin arriesgar nada. Pero el que no arriesga mucho, no gana nada. Y entonces, en esta mañana, vamos a ver cuáles son las condiciones que Jesús le pone a sus discípulos. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son el camino que tienen que seguir ellos para experimentar una vida cristiana diferente? Es fácil mantenerse en esa posición de comodidad, en esa posición de discípulo, de que me traigan todo aquí y no vivir comprometido. Pero el Señor nos llama a crecer, al igual que les llamó a crecer a ellos, hoy día a nosotros nos llama a que crezcamos. Entonces, en primer lugar, el Señor nos invita a recibir su invitación de seguirle de una manera sin reservas ni condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¡Wow! Jesús juega fuerte, ¿eh? Jesús juega fuerte, porque Él lo da todo. Él lo da todo y por eso juega fuerte. La invitación de Jesús es la de ser seguidores suyos, de seguir sus pisadas, de caminar en el camino que Él anduvo y como Él anduvo.
nos llama a aceptarle como maestro, como Señor, como Salvador y convertirnos en discípulos genuinos. ¿Sabéis? Un discípulo genuino, un discípulo verdadero, es un cristiano. Hoy día hay una disociación, o a veces hasta parece que hay una disociación mental en nosotros, de cristiano y discípulo. Parece que la palabra discípulo es para aquellos que han alcanzado, wow, un estatus de revelación de Dios brutal. Pero en la Biblia no nos habla de que discípulos esté separado o disociado del concepto cristiano. Vivimos en un mundo donde cristianos se denominan todos aquellos que, en cierta manera, cumplen con una serie de ritos cristianos. Pero no hay, según la palabra de Dios, no hay separación entre uno y otro. Los cristianos, antes de ser llamados cristianos, eran discípulos. Y lo que el Señor quería es que aquellos que les iban a seguir, aquellos que iban a marcar el mundo con su huella, con su identidad, fuesen discípulos reales y genuinos, que viven en consecuencia con su fe, en consecuencia de la revelación que tienen o que tenemos de Jesús. ¿Sabéis? Un discípulo es alguien que está bajo la enseñanza de alguien. Lo que pasa que hoy día, por causa de tantos principios, tantas parcialidades que hay, tantos relativismos, tantos conceptos sesgados de la vida, parece que lo que nos propone Jesús es una opción de vida. Pero ¿sabéis? El Señor nos está llamando a que vivamos en consecuencia a nuestra fe, que seamos gente de verdad, que no que siguen a Jesús por un interés de lo que les puede dar o lo que nos puede dar, sino que sigamos a Jesús de una manera real, con una vida de transformación que el Señor está haciendo y cada día va haciendo. Es Él el que va transformando nuestra vida. Nosotros tenemos la invitación de Jesús a seguirle, pero no seguirle de una manera lejana. Hoy día, ¿quién utiliza las redes sociales? ¿Quién se mete en las redes sociales? Bueno, todos, casi todos, ¿no? El 95,8% nos metemos en las redes sociales. Vemos, como vivimos en un mundo muy efímero, vemos que hay perfiles, tú ves a alguien y dices, pues esta persona me ha invitado a que le siga, pues yo le sigo, ¿no? Siguiendo. Y a partir de ahora le vamos a seguir. Le voy a seguir y yo voy a ver la vida de esta persona, lo que no tenga en privado, ¿vale? Lo voy a ver y le voy a seguir. Y si me gusta, like. Si no me gusta, dislike. No me gusta. Y esto es lo que vivimos en este mundo, un mundo de superficialidad. Y a veces, nosotros como cristianos, en nuestra relación de seguimiento con Jesús, hacemos de esta manera. Lo que Jesús me propone, ¿me mola? Prosperidad, like. Compromiso, tenía que poner el estado neutro, así. No sé, no opino. Dislike. Pero ¿sabéis? Jesús nos está llamando a seguirle de cerca. De cerca. No ser gente superficial en su relación con Él. ¿Sabéis? Cuando Jesús hace el milagro de los panes y los peces, que lo encontramos relatado lo encontramos relatado en todos los evangelios, pero en el 6:51 a 64 encontramos cuando empieza a hablar con la gente, de que tenía un chorro de gente, un montón de gente, 5.000 personas que les ha de comer, un montón de gente que le están siguiendo, para ver si les daba algo más de comer, ¿no? Entonces Jesús hace así, se gira y dice, alto ahí, empieza a hablarles. Empieza a hablarle que seguirle es algo más, que tiene que ver con comer su carne, beber su carne, con entrar en un compromiso mayor con Él. Entonces, la gente, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que cuando vieron que Jesús se ponía serio, que ya no le estaba dando panecillos, ya no le estaba vendiendo caramelos, Jesús
cuando ya se pone serio, la gente empieza a retroceder. Cuando el Señor algunas veces no nos propone lo que nosotros queremos oír, empezamos a retroceder. Y estamos llamados a vivir caminando en pos, siguiendo a Jesús. ¿Sabéis? Sus discípulos también fueron confrontados, al igual que la gente que empezó, pero ellos, gracias a Dios, no retrocedieron. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay nadie como tú, Jesús. ¿Sabes? La persona de Jesús es la más cautivadora de la historia. Creyentes o no creyentes, de todos los lugares de este mundo, reconocen que Jesús lo aceptan como Mesías o no lo aceptan como Mesías, que fue alguien que de verdad fue revolucionario. Y lo que vino a proponer, no hubo nadie que lo haya propuesto. Entonces, el Señor nos está llamando a nosotros a que vivamos en pos, en seguimiento de Él. ¿Sabéis? Nosotros vemos por la televisión algunas veces, ¿cuándo he visto que te dicen, cómprate, este coche puede ser tuyo por 150 euros o por 200 euros, ¿no? Bueno, puede ser tuyo, no sé si lo dicen así. Te dicen, coche que vale 30.000 euros, puede ser por 150 euros al mes. Entonces, tú dices, ay, 150 euros al mes, pues está bien, no es mucho dinero, ¿no? Puedo pagarme 150 euros al mes. Entonces empiezan a salir una serie de letritas pequeñas que salen corriendo. Cuota inicial, 10.000 euros. 48 cuotas de 150 euros. Cuota final de 32.000 euros. Entonces, claro, cuando hace la suma, en vez de ser 30.000 euros el coche, pues en realidad es un coche que vale 40.000, 45.000, lo que sea, lo que la financiera haya determinado poner. Pero ¿sabéis? Jesús no hace propaganda falsa. No lo hace. Él dice, vosotros tenéis que seguirme y tenéis que poner vuestra vida. Tenéis que rendiros a mí. Él no hace esto. Él no hace esta propaganda falsa. Entonces, todos aquellos que le seguimos, tenemos la opción de seguirlo o de no seguirlo. En nosotros está el hacerlo. Sin duda que cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, tendremos dificultades en el camino. ¿Cuántas dificultades tenemos en el camino de seguir a Jesús? Porque, ¿sabéis? Cuando no conocíamos al Señor, nuestra mente no era tan amplia como es ahora. Vemos la vida de otra manera totalmente diferente. Tenemos otros criterios de vida. Por lo tanto, antes no éramos tan conscientes de los problemas como ahora. Éramos más bien como cuando un niño es pequeño, es chulísimo, porque no ven peligro en nada. ¿No? No ven peligro en nada. Tú le dices, tírate, hijo mío. Se tiran, ¿no? Tírate, y no son capaces de saber que estás a 1 metro de él. Es igual, tú le has dicho, tírate, pues se tira y ya está, ¿no? Pero, ¿sabéis qué bueno es que nosotros cambiemos de este parámetro a ser confiados en Jesús? ¿Sabéis? Jesús nos propone que nosotros seamos seguidores suyos. En nuestro camino de vida cristiana experimentamos un crecimiento. ¿No es así? No tenemos no vemos la vida, no vemos a Jesús como igual que cuando empezamos a conocer y a caminar con Jesús. Sin duda que vamos en aumento. Vamos conociendo más a Él, le vamos conociendo más a Él a medida que vamos en pos de Él, a medida que le seguimos y le seguimos de cerca. Entonces es un proceso que nuestro Señor Jesús está invirtiendo de transformación para cada uno de nosotros. Él nos va a acompañar en nuestro devenir diario. Pero hay cosas que Él no va a poder hacer. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Las decisiones las vamos a tener que tomar nosotros. Y cuando tomemos las decisiones, Él nos va a ayudar en esas decisiones. ¿Amén? Jesús va a hacer lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces Él dice que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Todos los días. Y a pesar de que nos cueste, a pesar de los pesares, Él va a seguir. Y a pesar de que metemos la pata, a pesar de que sacamos la pata, a pesar de que nos metemos de cabeza, el Señor sigue de verdad teniendo paciencia con nosotros. Porque Él está interesado en que nosotros podamos experimentar una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza donde Jesús es el Señor y nosotros somos sus discípulos. Él es nuestro Maestro, donde Él es nuestro Salvador, donde nosotros encontramos que estamos plenos en Él. En segundo lugar, les quiero decir que seguir a Jesús tiene un precio. Si tú quieres ser socio del Mallorca, ¿qué tienes que hacer? Bueno, yo quiero hacerme socio del Mallorca. ¿Qué hay que hacer? Pues habrá que pagar un abono, ¿no? Pues eso, ¿no? Si no hacemos esto, no somos socios. Y no hay que entender que Jesús no desea nuestro dinero. En realidad, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, los mayores beneficiados, ¿sabéis quiénes somos? Somos nosotros. Jesús no necesita nada de nosotros. Lo que pasa es que nos ama tanto y ve como su creación, que amó, que se perdió por causa del pecado y que se sigue perdiendo por causa del pecado. Porque sabéis una cosa, todos somos pecadores. ¿Sabéis qué significa la palabra pecador? Pecador. Pecado. Errar el blanco. Si yo tengo ahí una diana y le lanzo con un tirachines, porque no soy muy bueno en nada, ¡pam! Y no le doy yo al centro, estoy pecando. Estoy errando el blanco. Pero el Señor quiere que nosotros no erremos el blanco. No erremos el blanco, sino que podamos tener revelación de su plan y de su propósito para nuestra vida. Entonces, el precio de esto es niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¡Voilà! Esas son palabras mayores, ¿eh? Negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. ¿Sabéis? En los tiempos de Jesús, la manera que se condenaba a un reo que había sido considerado culpable es que se les hacía cargar su propia cruz y iban hacia el cadalso, hacia el Gólgota, donde estaba Jesús, o el lugar donde fuese a ser crucificado, llevaba su cruz. No sé si ayudaría a los soldados romanos o sí o no, pero colgaban su cruz y lo colgaban. ¿Qué significa para nosotros hoy día tomar nuestra cruz? Hay personas que dicen, no, tengo una enfermedad, eso es mi cruz. No comprenden. No es así. Una enfermedad no es una cruz. La cruz tiene que ver con dejar de ser yo el centro del mundo. Con reconocer que sin Jesús no soy nada. Con que soy alguien que peca, que hierra el blanco, y que Jesús quiere transformar mi vida para que no hierre más en el blanco. Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos, de mi yo, que algunas veces no, siempre, mi yo es el peor enemigo que tengo. No puedo, no sé, temores, problemas. Mi yo es el mayor problema que tengo para avanzar y crecer en Jesús. Eso significa llevar la cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos es decir, cambiar nuestros planes por los planes de Jesús. ¿Cuántas veces tú has tenido un plan para hacer y Jesús te ha cambiado el plan? O ese plan que tú tenías, que era tan bonito, además es súper chulo, ¿no? Porque tú a veces se montan, yo voy a hablar con esta persona, va a hacer esto, van a salir, tengo este problema con esta persona, ¿no? Y digo, voy a hablar, le voy a decir esto, y ella me va a decir que sí, que me perdona, y yo le digo, cuánto lo siento, y salen unicornios, salen estrellitas, y tú vas a esa persona y
y le dices, perdona, pues, y no tiene que ver la respuesta de, es que me has hecho mucho daño, es que tú... Y está en su derecho si le has hecho daño, ¿no? Pero cuán diferente algunas veces es lo que nosotros pensamos que son sus planes, a que cuando es Dios el que hace sus planes en mí. Y estamos llamados a esto, a que sea Jesús, a negar nuestros planes para cambiarlos por sus planes. A negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz. Porque sabéis una cosa, que sin muerte, no hay resurrección. ¿Queremos vivir una vida de Superman o de Superwoman? Así que hacemos inclusivos a todo el mundo. Pero no queremos pagar el precio de morir. Queremos hacer grandes obras para el Señor y muchas veces nos encontramos negociando con Jesús. Si Jesús, si tú me bendices, si yo hago, si tú me bendices, yo haré esto por ti. ¿No? Si tú me das esto, yo hago esto. Y nos encontramos muchas veces, bueno, yo no sé si vosotros habéis negociado con Jesús, pero yo sí que he negociado, por eso hablo de mí. Negociando con el Señor para que el Señor haga algo a través de mí. Pero sabéis, a Jesús no lo compramos. Él viene a de verdad cambiar nuestras vidas. Porque para nosotros es mucho más fácil hacer cosas, ser gente piadoso, bondadoso, gente que de verdad se entrega a los otros. Es mucho más fácil hacer todo esto. Es mucho más fácil ofrendar, es mucho más fácil asistir a un grupo de hogar, es mucho más fácil que rendirse a Jesús. Porque cuando nos rendimos a Jesús, es su vida la que empieza a actuar en nuestra vida. Y a nosotros nos mola. Aquí es que sois conductores habituales, ¿vale? Que vas conduciendo el coche, a que cuando vas de copiloto no te mola tanto como cuando llevas tú el coche. Parece que las carreteras se estrechan, de verdad, y tú dices, que te pegas contra ese coche. No. Parece que cuando Jesús está tomando el control de nuestra vida, parece que todo es más estrecho. Pero sabes una cosa, Jesús es el mejor piloto que podemos tener en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, que seamos gente que le damos al Señor el primer lugar, que seamos capaces de morir al yo, morir al pecado, con todo eso que conlleva, porque esto es un proceso que vamos a vivir toda la vida. En esto no hay edades, Uno de 7, uno de 15, uno de 20, uno de 50, es igual. Todos vamos a estar en este proceso toda la vida hasta que el Señor venga a rescatarnos. Entonces, en el capítulo 12 de Juan, versículo 24, dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No queremos morir para llevar fruto. ¿Sabéis? Hay una cosa súper interesante. Sabéis que la naturaleza hace cosas impresionantes, ¿no? Claro, no es que la haga solo la naturaleza, sino nuestro Dios que marcó todos los tiempos. Pues resulta que hay una planta que se llama bambú. ¿Sabéis? Habéis visto las cañas de bambú, ¿no? Muy bien. Pues resulta que tú coges una semilla de bambú, la siembras y vas, la riegas. Así cuántas veces le toca regarse. La riegas un año. Haces, planta, sal. Nada. 2 años. Planta, sal. 3 años. 4 años. 5 años. Estamos locos. Me han metido una semilla de plástico, seguro. 6 años. 7 años. Y un día hace así, la planta. ¡Pum! 7 años. Y empieza, durante ese 7º año, a crecer. Y en un periodo, dicen de un año, durante un año, pero en 6 semanas, esa planta, esa caña, llega a crecer 30 metros. Aquello que parecía que no había vida, que parecía que estaba muerto, se estaba gestando vida en el interior.
se estaba gestando vida en el interior. En realidad, lo que estaba haciendo era hacer una serie de canales de raíces para poder sostener lo que vendría adelante, que sería esa caña de bambú. Y además dice que no solamente produce una, sino que produce un mazacote, un montón de cañas. Algunas veces pensamos que cuando nos rendimos a Jesús y no vemos cambios en nosotros, pensamos de que el Evangelio es un rollo, que es mentira. Pero sabes una cosa, hermano, hermana, no te dejes engañar por las apariencias, por lo que tus ojos ven. No te dejes engañar, porque en lo profundo, cuando nosotros seguimos rendidos a los pies de Jesús, el Señor sigue obrando en lo más profundo de nuestro ser, a pesar de que nosotros no veamos nada. Sigamos de esta manera, en oración. Señor, yo no veo nada. ¿Os acordáis de Giezi? Giezi en el Antiguo Testamento, resulta que venían todos aquellos soldados y decía, maestro Eliseo, que nos van a cranear, nos van a cortar la cabeza. Y Eliseo, que tenía un poco más de vista, le dice, no te preocupes, que son más los que están con nosotros, que era capaz de ver los ejércitos celestiales que van con ellos, que aquellos que eran capaces de ver. Aunque tú no veas nada, aunque yo no vea nada, que podamos seguir de verdad rendidos a Jesús, porque Él está obrando en lo profundo. Así que no juzguemos tampoco a los hermanos que van más lentos. Nunca juzguemos a nadie, sino que nos ayudemos todos al crecimiento. Así que el Señor está queriendo hacer esta obra en nosotros de transformación. ¿Sabéis? El Señor está buscando una iglesia que experimenta una nueva naturaleza, unos hijos que experimentan una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza donde ya no son ellos o ya no somos nosotros los que estamos procurando cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu manera de vivir y de pensar? Dices, yo es que tengo unos pensamientos tendentes a pensar mal de los demás, ¿no? Ya a partir de ahora voy a pensar bien. Ya no voy a pensar más mal de la gente. Y mientras te abstraes de ti mismo y no te hace nada a nadie, dices, pues no pienso mal de nadie. Pero cuando te pasa alguna cosilla un poquito fuera de tu catálogo, entonces empiezas a pensar. ¿Qué empiezas a pensar? Mira mira lo otro. Seguro que lo he hecho con mala intención, pero bueno, pues empezamos a dialogar con nosotros mismos y no dialogamos bien. Pero el Señor viene a transformar nuestra realidad, viene a transformar nuestra esencia, para que podamos experimentar esa nueva naturaleza que solamente Jesús da. El Señor quiere sacarnos de esta manera de a veces de vivir y de pensar limitada, para que podamos experimentar esto que el Señor quiere darnos, poder vivir comprometidos con Él, entregados a Él. Si yo te preguntase por qué estás aquí, cada uno puede estar aquí por diferentes motivos, ¿no? ¿No es así? Estamos así, podemos ser, ¿no? Pero, ¿quién ha cautivado tu corazón? ¿Quién ha cautivado mi corazón? Él es el que me convoca. Está bien, tenemos comunión y es muy buena la comunión, pero Él es el que nos convoca a todos. Él es el que nos invita a todos. Porque vivir para Jesús, aunque tiene riesgos, porque los tiene, porque te va a costar la vida. No te va a costar cualquier cosa, te va a costar la vida. Y me va a costar a mí la vida. Tiene unos beneficios mayores. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Si hay algo que hoy día es importante para todos, es nuestra vida, ¿no? Podemos tener un montón de riqueza, pero si nos falta la vida, ¿qué pasa? O podemos tener mucho estatus, si nos morimos, nada, no sirve para nada todo esto, ¿no? ¿Sabéis? El diagnóstico que hace Jesús de la enfermedad del ser humano es que el ser humano sin Jesús está vacío. No es nada. Y a veces queremos salvar nuestra vida. A veces queremos, y cuando hablo de salvar la vida, estoy hablando de avanzar, crecer en el Evangelio sin que me cueste nada. Que me cueste el venir,
el estar con los hermanos, orar con los hermanos, pero sin que me cueste nada en mi relación con Jesús. Porque sabéis, lo que es verdadero, quien transforma nuestra manera de ser y de ver la vida, no es mis relaciones, es Jesús el que quiere transformar mi manera de ver el mundo y mi manera de verle a Él. Así que si el diagnóstico de Jesús es que si queremos salvar nuestra vida, la vamos a perder. No tendrá sentido nuestra vida. Si queremos seguir a ese Jesús sin arriesgar nada, nuestra vida no tendrá sentido. Pero sí, y me encanta esto, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabéis? Jesús está desafiando a su iglesia a poner nuestras vidas para seguir a Jesús, para seguir en sus propósitos y en sus planes. Y los propósitos y los planes de Jesús es que podamos bendecir a otros. Los propósitos es que el Señor haga de nosotros pequeños Cristos en este mundo. Que no somos nosotros los que somos capaces de hacerlo, porque yo no soy capaz de salvar a nadie, ni a mí mismo. Pero sí que quiere que Él hacer esta obra de salvación en nosotros y de transformación para que podamos ser hijos e hijas que invierten su vida, que pierden su vida, que son capaces de entregar su yo, su pecado, sus planes. ¿Para qué? Para que el Señor haga su obra en mí. Y esto es el sentido de nuestra vida. El apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y esto no va a ser fácil. Pero con la ayuda la ayuda del Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, es posible. Pero todo esto tiene que ver con quién es Jesús para mí. Porque si para mí Jesús es Dios, para mí Jesús es mi Señor, y yo he tenido revelación de Él, sin duda que me podré rendir, porque es mucho más lo que me da Jesús, o estoy más vivo con Jesús que sin Él. Que no seamos personas tibias. ¿Sabes lo que es algo tibio, no? Cuando tú tomas una infusión, o te la tomas caliente o te la tomas fría, pero tibia no te la tomas. No te la tomas porque como que no, el sabor ya no sabe igual, ¿no? Pues sabes, Jesús está buscando hijos e hijas que a pesar de sus problemas y dificultades, siguen rendidos a Jesús. Seguimos rendidos a Jesús. Y esto es el desafío del Señor para nuestras vidas. No podemos vivir un evangelio real sin rendirnos a Jesús, sin morir. Y suena fuerte, no es una palabra, sin duda que no es una palabra muy agradable para oír, pero si queremos experimentar una vida floreciente como la caña de bambú, no hay otra vida, no hay otro camino. No hay otro camino. Y el Señor es el que nos ha encaminado en la senda. Así que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos y le seguimos. ¿Amén? Le seguimos, pero no lo hacemos por obligación, porque Jesús nos invita, en realidad Él nos invita. No es obligatorio. Él nos invita a que tengamos revelación de quién es Él, de que nosotros somos los que ganamos cuando seguimos. Este mundo gana cuando yo decido seguir a Jesús, de verdad. Mi familia gana cuando yo decido seguir a Jesús y ser su discípulo y caminar como Él me propone que yo camine, cuando empiezo a caminar en su voluntad. ¿Sabéis? Y ya con esto concluyo. El Señor está haciendo una transformación de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza. En 2 Corintios 5 nos habla de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
Y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva realidad para nosotros cuando nosotros estamos en Cristo. Podemos caminar en una dimensión diferente que a veces podríamos pensar que no tiene sentido. A veces este mundo nos marca por vivir de una manera diferente, demasiado comprometidos, demasiado radicales. Nosotros podemos experimentar una nueva vida en Jesús a medida que nosotros nos vamos acercando más a Él. A medida que nosotros le vamos dando un lugar mayor en nosotros, Él va transformando nuestras vidas. ¿Amén? Que el Señor nos ayude a ser esos hijos que son capaces de pagar, de arriesgarlo todo. ¿Sabéis? Jesús lo arriesgó todo. Y ganó. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Pues podría haberlo hecho. Pero ¿sabéis por qué lo hizo de esta manera? Para que pudiésemos ver cuán importantes éramos nosotros para Él. Él podría haber dicho, aquí os envío unos rayitos y os salváis. No. Para que pudiésemos ver cuán importante es Jesús para nosotros. Cuán importantes somos nosotros para Jesús. Entregó toda su vida, entregó su sangre hasta la última gota para que pudiésemos experimentar esta nueva naturaleza. Amén. Y que el Señor nos despierte. Que no seamos hacedores solamente. No hacedores de la palabra, que eso tenemos que hacerlo, sino gente que obra, que basa su relación en Dios o con Jesús en obras, en acciones, sino que basan su relación con Jesús en una rendición total. ¿Amén? ¿Os parece que oremos? Y os pediría que ahí donde estáis pudieseis vosotros hablar con el Señor. Antes os he dicho que esto estamos metidos todos, hasta el tato está aquí metido. Todos estamos metidos. Todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido ser discípulos de Jesús, estamos metidos en ello. Y que el Señor nos ayude a ser esos hijos, esas hijas que de verdad se rinden a Él. Yo no sé en qué proceso estás. Tú dices, wow, que es muy difícil seguir a Jesús, y sin duda que lo es. Pero si tú le pides ayuda al Señor y te mantienes en esa decisión, el Señor te va a ir cada día tomando de su mano, me va a ir llevando de su mano y va a hacer cosas en mí que jamás podría haber experimentado yo en mis propias fuerzas. Así que habla con el Señor en estos momentos y pregúntale, y pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu relación de discípulo, de seguimiento? ¿Cómo está mi relación de entrega al Señor? Que estamos hablando de entrega, no del servicio, sino mi relación de muerte, de cederme a Jesús. Habla con Él. Sin duda que es una palabra que el Señor nos confronta, me confronta a mí el primero, lo digo en serio, pero que el Señor quiere llevarnos a un lugar mayor de lo que estamos.